bien, nos acompaña, está con nosotros aquí en el estudio el señor Luis Fernando Núñez. Él es internacionalista y con él vamos a hablar, por supuesto, de la situación que vive Venezuela y principalmente, por supuesto, cuáles son las relaciones que se manejarían en este momento entre Venezuela y Perú. Estamos hablando de las relaciones diplomáticas, por supuesto. ¿Cómo está, don Luis? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Algunos hablan de una ruptura de las relaciones diplomáticas, otros hablan más bien de un enfriamiento posterior, pues, a diferentes acciones, ¿no? Como la expulsión del embajador venezolano, el retiro también del encargado de negocios en Caracas. Bueno, realmente en el mundo diplomático, cuando hay un conflicto entre dos países, se establecen varias pautas, varias etapas. Primero, Perú le pidió a consulta a su embajador. El embajador ya lleva más de mes y medio acá. Después vino la declaración de Lima, producto de la reunión de los cancilleres, y Cancillería luego estudió una petición que hizo el Congreso de la República casi por unanimidad para el retiro del embajador. No hay una ruptura todavía de relaciones. El día que eso pudiera darse, de cualquier manera no hay que preocuparse tanto. ¿Por qué? Porque en el mundo diplomático, cuando se da una ruptura de relaciones entre dos países, se le pide a un tercer país. Intermediario. Que sea intermediario, garante de la seguridad de los peruanos, en este caso, que están en Venezuela todavía. Claro, y de los venezolanos aquí en el Perú. Vamos a hablar de eso también, por supuesto, un poco más adelante, porque la preocupación gira en torno, ¿no?, a la población peruana en Venezuela. Ahora, hablando sobre estas diferentes etapas, ¿no?, vayamos justamente a la condena, a la censura que se dio en la Declaración de Lima sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Expliquémosles a los televidentes qué significa la constitución de esta Asamblea Nacional Constituyente, ¿no?, cuáles serían sus principales funciones y cómo quedan los poderes, los demás poderes en el país venezolano. Voy a tratar de hacer la mayor síntesis posible. Hasta el 1 de mayo, la Constitución de 1999, según el señor Maduro y según el extinto presidente Chávez, era la mejor constitución del mundo. Hasta el 1 de mayo. En la tarde del 1 de mayo, el señor Maduro, por el Día Internacional del Trabajo, da una de sus célebres alocución al país que dura 5 o 6 horas, al estilo Fidel Castro, y dice: voy a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El país quedó perplejo, porque si hasta el último día anterior era buena la Constitución del 99, ¿por qué va a convocar una nueva? En mi opinión, como internacionalista, va a convocar una nueva porque la que está vigente no le permite tomar un control total del país bajo la figura de lo que él llama las comunas. Las comunas son unas organizaciones sociales de base, donde están representadas supuestamente las grandes fuerzas vivas de un país: los trabajadores, los panaderos, los pescaderos, los libreros, los peluqueros, ¿no? Esto es copiado de la Constitución cubana. Es la fuerza del país, ¿no? Claro, esto es copiado de la Constitución cubana. El asunto de las comunas, que suena muy bonito, es que el presidente de la República es el que dice: tú eres de la comuna y él no es de la comuna. Entonces es una dedocracia. Y eso fue lo que se eligió el 30 de julio. A dedo se eligió quiénes iban a ser los 545 constituyentes. Pero de paso, esa Asamblea Nacional Constituyente, que como tú dices en el artículo 2 de la Declaración de Lima, se da por no aceptada, no reconocida, choca con las funciones de la actual Asamblea Nacional, que fue elegida hace 2 años por 15 millones de personas. O sea, tenemos ahora 2 Asambleas Nacionales Constituyentes, tenemos 2 Tribunales Supremos de Justicia. Mira, la cosa es tan... Claro, ¿y dónde quedan esos organismos? Quedan desconocidos por la nueva esas personas asamblea. Elegidas por millones de personas. Absolutamente no reconocida por la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Mira, hasta un dato frívolo. En Venezuela se conoce mucho por los concursos internacionales de las Misses. Pues ahora van a haber 2 concursos internacionales de Misses. O sea, el país está en una desbandada, en un desgobierno, que todo se duplica. Esta noche van a llegar a Lima 4 magistrados elegidos por la Asamblea Nacional del país, que tan pronto fueron nombrados, el nuevo Tribunal Supremo de Justicia y la nueva Asamblea Nacional Constituyente les ha lanzado orden de captura. Y vienen a Lima tratando de buscar tal vez asilo político, tal vez conversar con Cancillería, a ver si les da alguna orientación, porque el país vive en un desgobierno. Y la usurpación de poderes es pues absoluta, entonces como estamos viendo con la constitución de esta Asamblea Nacional Constituyente. Así es. Y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, del oficialismo,
ha dicho ayer a la Asamblea Nacional Constituyente: les voy a mandar un proyecto para que ustedes traten de aprobar una ley que diga que cualquier persona que haga un comentario contra el gobierno, ustedes le den sentencia 50 años de cárcel. Eso no se ve en ninguna dictadura en ninguna parte del mundo. Ahora, eso es tremendo porque esto es solo el inicio de algo que muchos en el mundo esperábamos ya vaya terminando, vaya teniendo un cierre, ¿no? Pero las acciones nos revelan todo lo contrario. Claro, y de paso, la Asamblea Nacional Constituyente ahora tiene el llamado Poder Supremo. Un poder supremo, un poder que llaman en ciencia política supranacional, en el sentido que todos los poderes del Estado pueden ser conocidos o desconocidos por la Asamblea Nacional Constituyente. Es más, el presidente de la República fue a la Asamblea Nacional Constituyente a decir: me someto a ustedes. Es una cosa un poco bueno, es fácil someterte a tu par, ¿no? Claro, tú les das las órdenes, tú les das las órdenes. Exacto. Mira, me han preguntado en estos días si yo le veo una solución a esto. Yo la veo bien difícil, ¿sabes por qué? Porque la oposición está contra la pared. Y esa ha sido una medida extrema. Es una medida extrema, la oposición está contra la pared porque la oposición va a participar de las elecciones regionales de este mes de octubre, que iban a ser en diciembre, las adelantaron para octubre. Cosa extraña porque el Jurado Nacional de Elecciones de Venezuela, el año pasado, la oposición quiso hacer un referéndum y lo fueron meciendo, como se dice en lenguaje criollo, y no hicieron el referéndum. Pero sin embargo, les dan una orden de hacer unas elecciones en diciembre y dicen: somos tan buenos que hasta las podemos adelantar para octubre. Pero viene ahí otra vez el desgobierno que te digo. Ha sacado una resolución el Jurado Nacional de Venezuela que dice lo siguiente: vamos a elegir ahora en octubre gobernadores. Entonces, por supuesto, la gente, los partidos dicen: ok, gobernadores y los consejeros regionales. No, solamente gobernadores. ¿Y qué pasa con los consejeros? Claro. Los anteriores, que por supuesto la mayoría son maduristas, chavistas. ¿Cómo pueden haber elecciones en un contexto de tanto caos y desorden político? Y añadieron lo siguiente: y de paso, en algunos departamentos de Venezuela, algunos partidos van a participar y otros no. ¿Tú te imaginas eso? Y yo me preguntaba: ¿y por qué unos sí y otros no? Si nos ceñimos estrictamente al término elecciones, que habla de elegir general, libremente, no podríamos hablar de eso. En 8 o 9 departamentos del Perú, ciertos partidos de la oposición no pueden participar. Entonces, por supuesto, yo como soy investigador acucioso, fui a buscar. ¿Y cuál es el motivo por el cual no pueden participar? Porque en las encuestas van adelante. Así de descarado. No pueden participar porque las encuestas van adelante. Es increíble. Y el día de ayer, hace 2 días me parece, revisaba en redes sociales, en Twitter, ¿no?, cómo organismos estatales, ministerios, hacían publicidad a ciertos candidatos. Así es. Si eso no es una dictadura, no sé qué nombre le vamos a poner, porque democracia competitiva. Bueno, creo que hay que perder ya la timidez, ¿no?, a llamar Venezuela dictadura. Sí, hay que llamarlo por su nombre, así lo hicieron los cancilleres en la Declaración de Lima. Lo ha hecho el propio presidente también. Así lo ha hecho el presidente, así lo ha hecho el señor Trump. Que supongo algo de eso hablaremos también, porque ¿qué está pasando? El señor Trump ha dicho: vamos a tomar una medida militar contra Venezuela. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con eso. La mayoría de los presidentes... La medicina puede ser peor que la enfermedad ahí, ¿no? Pero estuve revisando, y lo que sí se pudiera hacer es pedirle al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que apruebe una resolución que permita que los llamados cascos azules de la ONU sí puedan ir a Venezuela. Estuve revisando la legislación. En el año 2000, en Timor Oriental, se hizo una delegación de los cascos azules que fueron a Timor. ¿Por qué? Porque Indonesia había invadido a Timor Oriental. Entonces, en el Consejo de Seguridad y con apelación al gobierno que había en ese momento en Timor Oriental, se permitió que los cascos azules entraran. Los cascos azules en el mundo tienen 2 funciones. Ayuda humanitaria, como pasó en Haití cuando el terremoto, que por cierto, soldados peruanos integraron los cascos azules en Haití. Claro, se suman voluntarios. Una labor humanitaria. Y la otra es cuando hay clima de inestabilidad política e ingobernabilidad. No es que los militares de los cascos azules lleven armas y van a luchar contra el gobierno o la oposición, no. Van a poner orden en las calles. Ok. La inestabilidad, digamos, ellos la resuelven desde las calles, no con las autoridades. Para evitar un derramamiento de sangre. Esa es la tarea.
Yo creo que en Venezuela está llegando el momento de que los cascos azules aparezcan. Bueno, y así como han reaccionado países, ¿no? Habla usted de Estados Unidos, ¿no? Con el señor Donald Trump. Ecuador también ha dado sorpresas. Sí, Ecuador en esta semana el nuevo presidente ha marcado distancia con el anterior y ha dicho no voy a estar de acuerdo con la política exterior de mi país que hasta ahora venía aceptando la violación de derechos humanos en Venezuela y la está condenando. Eso es una cosa muy interesante. Si Ecuador y otras naciones se suman, tal vez la OEA por fin pueda aprobar las cláusulas que permiten decirle a Venezuela, 34 países del continente, vamos a aplicarte la cláusula y vamos a suspenderte. Por supuesto, como lo hizo Mercosur. Porque los países no pueden ser pues testigos mudos. Así es. ¿No? De lo que está ocurriendo. Y cuando un país dice, no me quiero meter en la vida interna de Venezuela, pero imagínense, es la democracia de América Latina lo que está en juego. Por supuesto. Porque además esos países se ponen de acuerdo unos contra otros. Los que hemos tenido, el célebre socialismo del siglo XXI, ¿en qué ha parado? En mayor pobreza en Venezuela, ahora hay 80% de pobreza, pero no lo dicen porque cerraron el Instituto de Estadística, al estilo de la señora Kirchner en Argentina. ¿Qué tenemos en Brasil? Con Lula y con la señora Dilma, una situación de total caos. O sea, esos países que apelaron al Foro de Sao Paulo, lamentablemente entraron en un populismo desmedido que no resolvió la situación. Fuera del aire conversábamos un poco sobre sus años en Venezuela, 25 años, los años más importantes considero yo de vida, ¿no? Los años de formación. Así es. Y yo me imagino que a nivel personal también, por supuesto, esta crisis agravada que vemos hoy en día en este país, lo toca porque usted ha visto el otro lado, ¿no? El lado que conocíamos hace muchos años de esta república. Que fue ese lado donde se le permitió a casi 100.000 peruanos, 150.000 peruanos emigrar a Venezuela. Uno habla con cualquier persona en el Perú y alguien tiene un primo, un tío. Así es. Y muy agradecidos, ¿no? Así es. Muchos de ellos se han devuelto y otros están intentando vender sus negocios para venirse, pero la situación no es fácil. Lo que tenemos es que agradecer al gobierno peruano y a Migraciones por esta ayuda que nos han dado, pero sin embargo los peruanos y los venezolanos que de repente estudiaron allá y traen un título universitario, tienen acá problemas para validarlo. ¿Por qué? Porque el gobierno allá, cuando tú vas al Ministerio de Relaciones Exteriores a decir, este título necesito que me lo selles para que al país que voy lo vean como original, la Cancillería no quiere sellarlo. Para hacerte la vida imposible cuando vas a otro país. Bueno, entonces, los chicos que venden arepas en el Jirón de la Unión o en cualquier parte del país, a lo mejor son médicos, son abogados, muchos de ellos, son ingenieros, ¿no? Que ya han sido entrevistados. Pero no pueden validar su título. Que tienen más que un oficio. Así es. ¿No? Y más que lo que vemos en las calles. Hablemos justamente de estos dos grupos, ¿no? Empecemos por aquellos peruanos que están en Venezuela, porque de ahí venía pues la preocupación, ¿no? A la tendencia a pensar que hay una ruptura en las relaciones diplomáticas. Ya nuestro especialista nos ha dicho que no la hay, lo que hay puede ser pues es un enfriamiento, ¿no? Pero en todo caso, los peruanos que están en Venezuela, ¿son protegidos por la embajada o deberíamos hablar con mayor claridad sobre la figura de los consulados? Son los consulados más que todo, porque el consulado es el que te hace un trámite administrativo, como otorgarte un pasaporte, renovación de algún otro documento. El consulado de Perú en Venezuela, que hay dos, uno en la capital y otro en la ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, en el sur del país, funciona muy bien, realmente. A veces en los años 80 un poco desbordados por la cantidad de gente, por eso hubo que abrir otro, pero funciona muy bien. Y ahorita está en manos de personal especializado, porque el encargado de negocios que Perú mantenía en Venezuela el señor Carlos fue expulsado en pocas horas por una especie de reciprocidad con lo que se hizo. Por la expulsión del embajador venezolano. Con la expulsión del embajador, que a mi criterio fue bien expulsado. Estos peruanos, se ha dicho que son entre 40.000, entre 80.000 los que residen en Venezuela. Entre 80 y 60.000. Ah, entre 80 y 60.000. Pero llegamos a tener hasta 200.000 en las buenas épocas. Claro, y mencionaba usted hace algunos minutos que muchos de ellos están tratando de regresar incluso porque, claro, la crisis, ¿no? Ya afecta, ni siquiera se puede llamar crisis porque es más grave, ¿no? que eso, y los está afectando. Y también comentó usted hace algunos días en una entrevista que la inseguridad ciudadana es muy fuerte. Es muy fuerte. Y por supuesto, como el peruano es una persona chambeadora, lamentablemente el AMPA los espera a la salida de su construcción. Claro, no vives, no puedes trabajar. Para robarle su dinero semanal o su quincena. Y lamentablemente en Venezuela, la cifra es terrible la que te voy a dar, muere una persona cada 18 minutos
por asalto, por homicidios, por simplemente quitarte unas zapatillas, un celular. Es una situación de desgobierno, porque lamentablemente la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, que deberían estar para cuidar a los ciudadanos, están en las manifestaciones reprimiendo. Bueno, y respondiendo a intereses absolutamente particulares. Así es. No de la nación, no del bienestar de un país. Por otro lado, sobre los venezolanos que viven acá, que están residiendo en el Perú, el Ejecutivo ha mostrado la mayor apertura, digamos, ¿no? A recibirlos, a ayudarlos, a apoyarlos. Así es. Primero abrió un registro para darles un permiso temporal de trabajo a todos los que llegaron antes del 2 de febrero, y ahora, a partir del 1 de agosto, volvió a abrir por 120 días ese registro. Detalle que, por cierto, ha sido imitado por el gobierno de Colombia y el gobierno de Argentina, que también les están dando un permiso temporal de trabajo por 2 años. Eso es una gran ayuda porque les permite abrir una cuenta bancaria, les permite tener un RUC y trabajar. Claro que sí. Porque muchos de ellos han venido solos, tienen todavía sus familias en Venezuela. Y es impresionante porque tú mandas a Venezuela $10 por un servicio de courier que hay, y eso para ellos es una fortuna. La última cifra que tengo desde ayer es que tú necesitas 22 sueldos mínimos para la canasta básica de una familia de 5 personas. Wow. 22 sueldos mínimos. Normalmente una persona gana un sueldo mínimo. Necesitas 22 para la canasta básica de un mes de una familia de 4 personas. Bueno, esperemos pues que esa situación de alguna manera, como bien lo he dicho, va a ser muy difícil, no va a ser a corto plazo, no va a ser a mediano plazo, pero en alguna medida pues se pueda controlar. Así es, ¿no? Lo que está pasando antes de cambiarlo. La Cancillería de Venezuela, ¿no? En un comunicado dijo lo siguiente en respuesta a la expulsión del embajador: el presidente peruano se ha convertido en un enemigo de la patria de Bolívar al interferir continuamente en los asuntos internos de Venezuela. Y con esa frase, digamos, quisiera también consultarle cuál debería ser la reacción que tengan nuestras autoridades, porque vemos que muchos también están declarando, ¿no?, en este manejo de las relaciones diplomáticas, si queremos cuidarlas o no, si queremos evitar la ruptura. Claro, yo creo que es una afirmación absolutamente desmedida, porque el presidente Kuczynski no es enemigo del pueblo venezolano, es un mandatario que desde el primer momento y durante la campaña dijo: en democracia vive la gente feliz, con paz, y en Venezuela no hay democracia. Los relatos que te he hecho, 50 años de prisión para una persona simplemente porque sea de oposición, te indica que ahí no hay democracia. Los medios de comunicación están prácticamente todos vendidos al gobierno. O sea, la gente ve televisión allá, más bien mis familiares que viven en Venezuela, yo por Twitter o por Instagram o por WhatsApp, les doy noticias de lo que pasa en Venezuela. Tiene que informar. Porque allá sigue pasando el Chavo del Ocho, las novelas, entonces la gente está desinformada. Muy bien, bueno, pues ya para finalizar, porque nos quedan un par de minutos nada más, ¿cuáles deberían ser las siguientes acciones, ¿no?, luego de estas etapas que ya hemos visto en el enfriamiento de las relaciones diplomáticas? Bueno, la declaración de Lima ha marcado un antes y después de la reacción latinoamericana. Yo creo que se vienen nuevos embajadores que van a ser expulsados y que los países, siguiendo un poco la declaración de Lima, van a desconocer cualquier tipo de contrato que la Asamblea Nacional Constituyente intente hacer, como préstamos, en fin, las dinámicas económicas que tiene un país, los países de América Latina no los van a reconocer. O sea que el país va quedando un poco aislado. Hay gente que me dice: pero eso lo va a sufrir el pueblo. El pueblo ya lo está sufriendo hace mucho tiempo. Más de lo que está pasando no va a pasar. La solución viene desde adentro, pero necesitamos mucho el apoyo internacional. Por supuesto, las reacciones, que hayan reacciones, ¿no? Acciones concretas. Muchísimas gracias, un gusto, don Luis, por acompañarnos en esta jornada informativa. Hemos conversado con Luis Fernando Núñez, internacionalista. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más.